Hay creencias erróneas acerca del miedo y el valor. Muchos creen que el ser valiente significa no sentir temor o miedo jamás ante nada ni nadie. Esto dista mucho de ser así. La verdadera valentía consiste en hacer frente a las diferentes situaciones que se nos pudieran presentar a lo largo de nuestras vidas y en cualquier circunstancia. Como dijo Nelson Mandela, aprendí que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Ser valiente significa no dejarse llevar por la impotencia y procurar la mejor manera de enfrentar nuestros mayores temores. En la mayoría de los casos, nuestros temores tan solo están en nuestra mente. Es por eso que según los vayamos enfrentando nos hacemos más fuertes. De ahí que todo está en la actitud con la que asumimos las cosas. ¿Acaso no hemos visto alguna vez cómo hombres con una actitud muy recia y varonil entran en pánico ante la sola presencia de una serpiente, mientras que hay mujeres de una aparente fragilidad y le hacen frente con una determinación que deja sorprendidos a los presentes? Esto es por la actitud con que actuamos en cada situación. Antes de continuar, te invito a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal, para que de esa forma no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. ¿Qué significa tener miedo? Tener miedo es una respuesta natural ante una amenaza o peligro real o imaginario. Es una emoción que nos ayuda a mantenernos a salvo, preparándonos para luchar o huir de la situación según sea el caso. Nuestro sistema nervioso está diseñado para prepararnos para luchar o huir en determinadas circunstancias. La fisiología del miedo es la respuesta del cuerpo a una amenaza percibida. Es un proceso complejo que involucra varios sistemas diferentes del cuerpo, incluidos el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema cardiovascular. Cuando percibimos una amenaza, el sistema nervioso es el primero en responder. Nuestros sentidos envían señales al cerebro, que luego interpreta la amenaza y envía señales a otras partes del cuerpo. El sistema endocrino también juega un papel en la respuesta al miedo. Cuando el cerebro percibe una amenaza, libera hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas preparan al cuerpo para luchar o huir. El sistema cardiovascular también está involucrado en la respuesta al miedo. Cuando se liberan adrenalina y cortisol, causan una serie de cambios en el cuerpo, como aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Estos cambios preparan al cuerpo para la actividad física, bien sea luchar o escapar. La respuesta al miedo es una respuesta adaptativa que ayuda a protegernos del peligro. Sin embargo, a veces la respuesta al miedo puede ser excesiva o inapropiada. Esto puede provocar problemas como ansiedad y trastornos de pánico. Todos, en algún punto de nuestra vida, hemos sentido miedo y, como ya hemos dicho eso, no es algo vergonzoso o algo que te haga inferior a los demás. El miedo literalmente es algo natural. Es simplemente una respuesta de nuestro cerebro ante una amenaza, o mejor dicho, ante una percepción de amenaza. Sí, has oído bien, percepción, ya que muchas veces eso que nos está haciendo experimentar miedo en realidad no representa ninguna amenaza para nosotros. El miedo es una señal que te indica un momento en el que debes luchar o huir. Es necesario mucho tacto para saber identificar qué hacer en el momento que experimentas el miedo, ya que a veces lo mejor es luchar y otras simplemente escapar. La historia nos narra en un pasaje muy conocido por todos cómo un joven llamado David, siendo apenas un pastor de ovejas, sin ninguna experiencia en armas ni guerras, pero con mucho valor y actitud, sin el menor titubeo, hizo frente y venció a un enemigo formidable llamado Goliat. Este es un muy contundente ejemplo de que con nuestra actitud y determinación podemos hacerle frente y vencer muchos obstáculos que podemos creer insuperables. Recuerda, el miedo es una emoción natural que todos podemos sentir ante muchas causas, como hablar en público, una agresión, una entrevista de trabajo o mudarnos a otra ciudad. Sin embargo, me gustaría mencionar un miedo que está presente en la mayoría de nosotros. Las personas tendemos a acostumbrarnos a muchas de las situaciones en las que nos encontramos. Y eso es bueno. Eso se debe a la capacidad de adaptación con la cual hemos sido
dotados los seres humanos. Pero no por esto debemos ser reacios a algo muy común que a menudo se nos puede presentar, y es el cambio. Muchas veces podemos dejar de alcanzar mejoras en nuestras vidas por no atrevernos a dar ese paso de valentía para explorar otros horizontes, nuevas propuestas y nuevos escenarios, dejándonos llevar solo por el temor y negándonos entonces esa posibilidad de poder lograr mejores resultados en la vida. ¿Recuerda lo que dijo Nelson Mandela? El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. La historia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que hacer frente a muchas adversidades internas y externas, siendo las internas las más difíciles de enfrentar para poder alcanzar el éxito en sus vidas y dejar un legado para las generaciones posteriores. Aquí hay algunos ejemplos de situaciones que pueden provocar miedo. Peligros reales. Los peligros reales son amenazas físicas, violencia, desastres naturales. Un ejemplo de un peligro real podría ser el riesgo de ahogarse al nadar en aguas profundas y turbulentas sin saber nadar adecuadamente o sin tener dispositivos de flotación. Fobias. Miedo persistente e irracional a objetos, animales o situaciones específicas. Por ejemplo, la claustrofobia, que se caracteriza por un miedo irracional y extremo a estar en espacios cerrados o confinados. Ansiedad. Preocupación excesiva y persistente sobre eventos futuros. Por ejemplo, es común sentirse nervioso y preocupado antes de dar una presentación importante en el trabajo o en la escuela. Traumas. Experiencias negativas que han dejado un impacto emocional profundo. Si el miedo está interfiriendo con tu vida, es importante buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a comprender tus miedos, desarrollar estrategias para afrontarlos y mejorar tu calidad de vida. Aquí hay algunos consejos adicionales para superar el miedo. Habla con alguien de confianza sobre tus miedos. Esto puede ayudarte a sentirte menos solo y más comprendido. Cuídate a ti mismo. Asegúrate de dormir lo suficiente, comer sano y hacer ejercicio regularmente. Esto te ayudará a sentirte mejor física y mentalmente. Recuerda que no estás solo. Muchas personas experimentan miedo en algún momento de sus vidas. No te rindas. Superar el miedo es posible con esfuerzo y dedicación. Recuerda que el miedo es una emoción normal y que no hay nada de qué avergonzarse por sentirlo. Con la ayuda adecuada puedes aprender a manejar tus miedos y vivir una vida plena y significativa. ¿Cómo puede el miedo afectarnos en nuestra vida? El miedo puede afectarnos en nuestra vida de diversas maneras, tanto positivas como negativas. Entre los efectos positivos del miedo tenemos la motivación. El miedo puede ser una fuente de motivación para actuar y tomar medidas para protegernos. Por ejemplo, el miedo a las alturas puede motivarnos a tomar precauciones cuando estamos en lugares altos. Prudencia. El miedo puede ayudarnos a ser más prudentes y evitar situaciones peligrosas. Por ejemplo, el miedo a los perros puede evitar que nos acerquemos a un perro desconocido que podría ser peligroso. Y aprendizaje. El miedo puede ayudarnos a aprender de nuestras experiencias y evitar cometer los mismos errores en el futuro. Por ejemplo, el miedo a fracasar en un examen puede motivarnos a estudiar más para el próximo. Entre los efectos negativos tenemos la ansiedad. El miedo excesivo o persistente puede provocar ansiedad, una sensación de inquietud o nerviosismo que puede interferir con nuestra vida diaria. Evitación. El miedo puede llevarnos a evitar situaciones o personas que nos dan miedo, lo que puede limitar nuestras experiencias y oportunidades. Fobias. En algunos casos, el miedo puede convertirse en una fobia, un miedo irracional e intenso a un objeto o situación específica. Y por último, trastornos de pánico. El miedo extremo puede desencadenar ataques de pánico, episodios repentinos de terror intenso que pueden acompañarse de síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar y mareos. En general, el miedo puede tener un impacto significativo en nuestra vida, tanto en términos de nuestra salud mental como física. Si el miedo está interfiriendo con tu vida diaria,
es importante buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a comprender tus miedos, desarrollar estrategias para afrontarlos y mejorar tu calidad de vida. ¿Cómo podemos superar el miedo? Superar el miedo puede ser un proceso desafiante, pero no imposible. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir. Número 1. Comprende tu miedo. Es importante comprender qué te da miedo y por qué. Esto te ayudará a desarrollar estrategias para afrontarlo. Puedes escribir sobre tus miedos, hablar con un amigo o familiar de confianza o buscar ayuda profesional. 2. Desarrolla estrategias de afrontamiento. Hay muchas estrategias que pueden utilizar para afrontar el miedo. Algunas de estas estrategias incluyen técnicas de relajación. La respiración profunda y la meditación pueden ayudarte a calmarte y reducir la ansiedad. Terapia de exposición. Esa terapia te ayuda a exponerte gradualmente al miedo en un entorno seguro y controlado. Y terapia cognitivo-conductual. Esta terapia te ayuda a identificar y cambiar los pensamientos negativos que contribuyen a tu miedo. 3. Afronta tu miedo. La única forma de superar el miedo es enfrentándolo. Esto no significa que tengas que hacerlo de inmediato o de una forma que te haga sentir incómodo, pero sí debes comenzar a exponerte a la situación o persona que te da miedo. 4. Sé paciente. Superar el miedo lleva tiempo y esfuerzo. No esperes resultados inmediatos. Sé paciente contigo mismo y celebra cada pequeño progreso que hagas. 5. Busca ayuda profesional. Si el miedo está interfiriendo con tu vida diaria, es importante buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a comprender tus miedos y desarrollar estrategias para afrontarlos y así mejorar tu calidad de vida. ¿Cómo animar a otros a actuar a pesar del miedo y a perseguir sus sueños? Comparte tu propia experiencia. Habla sobre cómo has superado tus propios miedos y logrado tus metas. Esto puede ser muy inspirador para los demás. 2. Sé un buen oyente. Presta atención a las preocupaciones de la persona y ofrécele tu apoyo. Hazle saber que no está sola en sus miedos. Ayúdala a identificar sus fortalezas. Recuérdale a la persona sus habilidades y talentos. Ayúdala a ver que tiene el potencial para superar sus miedos y alcanzar sus sueños. Sé positivo y entusiasta. Tu actitud puede ser contagiosa. Muestra a la persona que crees en ella y en su capacidad para tener éxito. Ofrécele ayuda práctica. Si es posible, ofrece a la persona ayuda concreta para alcanzar sus sueños. Eso puede ser algo tan simple como ofrecerle tu tiempo o recursos. Celebra sus logros. Reconoce y celebra los éxitos de la persona, sin importar cuán pequeños sean. Esto la motivará a seguir adelante. Aquí hay algunas frases que puedes usar para animar a otros. Creo en ti. Puedes hacerlo. No tengas miedo de intentarlo. Estoy aquí para apoyarte. No estás solo en esto. Tus sueños son importantes. No te rindas. Sigue adelante. Recuerda que lo más importante es ser comprensivo y solidario. Hazle saber a la persona que crees en ella y que estás ahí para ayudarla a superar sus miedos y alcanzar sus sueños. Beneficios de actuar a pesar del miedo. Actuar a pesar del miedo puede tener muchos beneficios, entre ellos, superación personal. Enfrentar nuestros miedos nos ayuda a crecer como personas y a desarrollar confianza en nosotros mismos. Cada vez que superamos un miedo, nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos y que podemos lograr cosas que antes nos parecían imposibles. Oportunidades. El miedo puede impedirnos tomar riesgos y aprovechar oportunidades que podrían mejorar nuestra vida. Si decidimos actuar a pesar del miedo, podemos abrirnos a nuevas experiencias y posibilidades. Autoestima. Cuando logramos superar un miedo, nuestra autoestima aumenta considerablemente. Sentimos que somos capaces de afrontar cualquier desafío que se nos presente y que podemos controlar nuestra vida. Resiliencia. Actuar a pesar del miedo nos ayuda a desarrollar resiliencia, la capacidad de adaptarnos y superar las dificultades.
cada vez que superamos un obstáculo, nos volvemos más fuertes y más preparados para afrontar los retos del futuro. Satisfacción personal. No hay nada más gratificante que lograr algo que nos parecía imposible. Cuando actuamos a pesar del miedo, podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos y de nuestros logros. Ejemplo para otros. Al superar nuestros miedos, podemos ser un ejemplo para otras personas que están luchando con sus propios miedos. Podemos inspirarlos a tomar acción y a vivir una vida más plena. Salud mental. El miedo puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental. Si evitamos constantemente nuestros miedos, podemos desarrollar ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos. Actuar a pesar del miedo puede ayudarnos a mejorar nuestra salud mental y a sentirnos mejor con nosotros mismos. Felicidad. Vivir una vida de miedos puede ser muy limitante. Si decidimos actuar a pesar del miedo, podemos experimentar una mayor felicidad y libertad. Por supuesto, no siempre es fácil actuar a pesar del miedo. Hay momentos en los que es prudente ser cauteloso y evitar situaciones que puedan ser realmente peligrosas. Sin embargo, es importante no dejar que el miedo nos controle y nos impida vivir una vida plena. Si te ha gustado este video, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal, si aún no lo has hecho, claro. No te cuesta nada y a nosotros nos estarás ayudando muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima.